nunca sabes cuándo puede ocurrir una infidelidad en tu vida. En mi caso, nunca hubiera imaginado que sucedería justo afuera de nuestra casa en la parada de autobús por la que casualmente pasé. Pero lo que vi me dejó en shock y me hizo pensar en cuánto conocía a mi esposa. Definitivamente no querrás perder esta historia. Tenía 25 años en ese momento, al igual que Tinker. Sin embargo, sus 25 resultaron muy diferentes a los míos. Ella ya estaba divorciada y tenía un hijo pequeño a los 25 años. Me sentía atraído por actitud madura y medida hacia la vida. Ir a discotecas y cosas así no le interesaba. Tenía un buen trabajo, mantenía su casa en orden y cuidaba de su bebé. Debo admitir que de repente quería esa estabilidad en mi vida. Quería ser responsable y ser una persona decente. Pero como luego me di cuenta, fue después de esos pensamientos que casi fui aprovechado. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Tania preguntó una tarde cuando los visité. Y ese fue mi primer error, ir a casa de Nameo en lugar de verla a la mía. Y luego, sin darme cuenta, terminé viviendo con ella. Su casa tenía estas habitaciones y estaba más cerca de la guardia de Padus. Además, ella había estado yendo al mismo gimnasio cerca de su casa durante años. Así que me mudé y a partir de entonces la dinámica cambió de amorosa y cariñosa a una con más preguntas y demandas. Habían pasado casi 6 meses desde que nos conocimos y para entonces yo ya actuaba como un esposo. Hacía todo tipo de pequeñas cosas en la casa, tomaba tiempo libre en el trabajo para ayudar con el bebé y pagaba por todo. Pero en medio de todo esto, me olvidé por completo de preguntarle sobre su primer esposo. Entonces, ¿dónde está tu ex esposo ahora? Finalmente pregunté. Por supuesto, ella lo había mencionado brevemente cuando nos conocimos, pero parecía preferir hablar sobre nuestra relación en lugar de su pasado. Pero sin importar cuánto traté de evitarlo, la verdad finalmente salió a la luz. Y una serie de eventos me obligaron a alejarme de esta Taishiana. Así que, la vez que yo, que me fui sobre el gimnasio, no, hay que ir regularmente durante varios meses. Debería empezar a prepararme para ir para la playa, mientras todavía es otoño aquí y luego invierno, justo tiempo para el verano para ponerme en forma. Dame la dirección. Y resultó que no hay un gimnasio cerca de nuestra casa y ella no ha estado yendo a uno en las últimas semanas. Entonces, ¿por qué me dijiste que llevas mucho tiempo haciendo ejercicio? Le pregunté. Quería impresionarte como si los hombres no hicieran eso. No veo ningún gimnasio y luego más. Entonces comenzó la primera pelea cuando aparentemente le hice una pregunta fuera de lugar. Bueno, aún más graciosa fue su respuesta. Iba en un sistema que se utiliza en casa. Puedes controlar los electrodomésticos a través de tu teléfono celular. Diga está sin batería. Rápidamente encendí el dispositivo que necesitaba y puse mi móvil en el cargador. Tomé el iPhone de Taishish y llevé su contraseña. Otro segundo, ella entra en la habitación, ve un teléfono celular en mis manos y casi chillando, agarra el teléfono y lo arranca, casi dejándolo caer al suelo. Tania Ende, ¿qué guardas ahí que es tan importante que vale la pena proteger? Es mi espacio. Es mío y ya está. Amaga que tu cosa sea no te bytes de mí. Aproximadamente 2 años después, en Talit Suara Sin asom, es solo la forma en que fui criado. Me lo dijo entre dientes, pero por supuesto, esa excusa no fue suficiente para mí. Su teléfono celular, y resultó que no fue en vano. Mientras tanto, como dije, ha llegado el otoño, y la siguiente llamada para mí fue el clima lluvioso. Es irregular. Puedo salir por la mañana mucho antes que ella. Puedo salir más tarde y lo mismo por la noche. Puedo estar en casa a las 3 en punto y a veces solo puedo acostarme a medianoche. En uno de esos días llamé a la futura esposa de la desafortunada Taishiana y rápidamente recogí al niño del jardín de infantes a las 4 y estuve con él en casa. Estaba lloviendo afuera y esperábamos a Taishiana en casa alrededor de las 6. Cuando llegó ese momento, Taishiana llegó a casa. Neta, tomé sus bolsas del umbral, miré y era de mis en su cuadrado. ¿Tomas un taxi o qué? Hi, el autobús, ¿para qué necesito un taxi? Miré el paraguas con el guardarropa
estaba en su estuche puesto seu. Si no fuera por ese incidente con el teléfono, no habría prestado atención a la lluvia o al paraguas. Pero en nuestro caso, sí presté atención. No importa, no importa. Pasan y unas nomás más, y está uvaca seca. Tania, no estoy insinuando nada, mejor dime cómo puede ser y todo. Ella se ríe. El autobús, mi querido amigo, puede detenerse no solo en las paradas de autobús, sino también a pedido, no muy lejos de nuestro umbral. Simplemente caminé desde nuestra parada de autobús, pero pregunté y el conductor se decusti. Realmente vivíamos cerca del término de uno de los autobuses de la ciudad, y aparentemente como esta área y ciudad eran nuevas, de hecho una de las paradas estaba bastante lejos, y la siguiente parada ya era el término. Pero el hecho de que los grandes autobuses aquí, como los taxis, dejaran y recogieran a cualquiera en el camino, bueno, algo estaba mal de alguna manera. Pero no es como ser atrapado y ser un ladrón, sino solo hasta que te atrapan. Y al final lo atrapé. General, un día llegué a casa por la noche. Por supuesto, no había estacionamiento gratuito en ese momento. Y no se cerca la casa. No había ninguno a la vista del ojo humano. Pasé media hora cerca del patio solo chocando con el bordillo con la esperanza de encontrar un lugar. Resulta casi en este tercio. No podía verlo desde nuestra ventana y ciertamente no habría dejado el auto allí en cualquier otro momento. Pero necesitamos estacioné allí, cerré el auto y me dirigí hacia el lado. Al día siguiente, se suponía que estaría en casa todo el día. El bebé se quedó conmigo ese día también. Y por la noche recordé, maldición, tengo mi auto estacionado allí, Dios sabe dónde. Entonces, como el destino, un espacio libre se abrió debajo de la ventana. En general, comencé a recoger mis cosas y el niño me pidió que fuera conmigo. Vamos, dije, llevándolo conmigo. Agarré las llaves del auto y fuimos al terminal para mover mi auto más cerca. Enseñé el auto, y comenzó a dar la vuelta. Y había una marca para 2 carriles sólidos. Sin pensarlo 2 veces, me subí a la carretera, llegué al terminal, di la vuelta y vi al conductor salir del autobús, que estaba parado en la parada del autobús, con algunas cosas en sus manos y dirigirse a las cabinas donde estaban sentados los conductores. Salí del auto, tomé a mi hijo de la mano y caminamos hacia la puerta del autobús. A medida que nos acercábamos, miramos adentro y vimos a mi esposa sentada en el regazo del conductor. El niño que estaba llevando de la mano se soltó y corrió adentro con un grito de ¡papá! Así que me quedé allí preguntándome qué hacer. Todos estaban en silencio y todos, según entendí, estaban esperando que yo hiciera algo. Está claro, nuestro papá es el conductor de uno de esos autobuses y... Ahora sé qué tipo de conductor es, que casi todos los días rompe el autobús frente a la puerta. De lo que más me sorprendió fue la reacción, o más bien la falta de ella. De hecho, le pregunté si se avergonzaba. Exahogar a su ex esposo y que el destino de este apartamento y más dependa de él. Rápidamente, cuando conduje a su apartamento, comencé a empacar. Y luego finalmente se abrió. Como resultó todo con la firma de Ava, para ella no es nada. Y que la relación solo puede comenzar en una oficina de registro. El hecho de que invertí completamente en la familia y en este lugar, el hecho de que casi cambié toda mi vida por su beneficio, todo eso no importa. Y sin garantías, como ella dijo, decir, sin un sello en el pasaporte ella puede hacer lo que quiera. Y ciertamente, como ella dijo, con el padre biológico de su hijo. En resumen, una experiencia tan inadecuada, suficiente para toda una vida. Y ahora estoy sentado aquí pensando, ¿qué pasaría si hubiéramos vivido en mi lugar? Y el final de esto nunca hubiera aparecido. ¿Cuántos meses o tal vez años para descubrir todas sus diversiones? Ella ciertamente no me lo hubiera dicho, porque para ella es normal. Segunda, ¿alguna vez sentiste que algo estaba mal en tu matrimonio? Yo también pensé que estábamos bien, hasta que un día sucedió algo que destrozó mi fe en nuestra vida matrimonial. Descubrí accidentalmente que mi esposa me estaba engañando y me sacudió, y más tan más profundo. Pero lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí. ¿Quieres saber cómo resolví esta situación y cómo mi esposa se arrepintió de sus acciones? Entonces quédate conmigo por el resto de este video. Omitiré cómo mi esposa y yo nos conocimos una vez,
no tiene mucha relevancia historia, que por todas las apariencias será bastante larga. Sugiero escuchar toda la historia, por así decirlo, para tener una idea de lo que sentí durante esos meses, de primera mano. Marina y yo, en nuestros finales de los 30, decidimos mudarnos a una ciudad más grande y casarnos. La cosa es que en nuestra ciudad natal ya teníamos algunas conexiones, pero aún así las cosas iban más o menos bien. Pero mi esposa y yo queríamos mirar la vida con ojos aún más abiertos, especialmente porque nuestros sueños y áreas de trabajo, los salarios son diferentes aquí y allá, a veces por casi 10 veces. Pero resulta que mudarse a una gran ciudad y hacer las mismas cosas, podemos vivir con mi esposa, es muy diferente de lo que vivimos con ella ahora. Sin embargo, no resultó tan brillante y querido como ella, y yo veamos en mercado. Ella y yo unos pequeños ahorros que en la ciudad serían suficientes para un año o un poco más. En general, mira Marina, el paso que decidimos dar. Es muy serio. Le sugerí que gastara menos, ganara más y ahorrara. Mientras nos establecemos aquí y nos acostumbramos, decidimos que aún no tendremos hijos. No tomó mucho tiempo para esa pregunta. Así que, una vez que estemos en pie, pensé que no sería un problema seguro. Ella estuvo de acuerdo conmigo en ese momento, pero no por mucho tiempo como resultó. Como dicen en la gran ciudad, las luces hicieron su trabajo y comencé a escuchar peticiones de ella para viajes a clubes, demandas de entretenimiento y compras costosas e insignificantes, y otras cosas triviales. Tú y yo teníamos un acuerdo, pero no obtuve respuestas inteligibles de ella. Por cierto, ella también siguió un trabajo y trabajó como gerente senior, ayudando a liderar una línea de trabajo en una empresa, aunque informalmente. Te estoy imitando los detalles de su trabajo por una razón. Pasaron unos meses más y luego llegó la primera sorpresa. Entré en la habitación donde ella suele sentarse en su computadora portátil por la noche y la vi en la página de redes sociales de la ciudad. Le pregunté si estaba interesada en las noticias locales y ella respondió que estaba comunicándose con nuevas personas. Fue esa noche la que ahora considero como el comienzo de nuestro fin. A nadie se le prohíbe usar las redes sociales y lamento no haberle prestado atención ese día. Han pasado un par de meses y mi esposa de repente empezó a tener problemas en el trabajo. Como mencioné, ella era responsable de aterrizaje, aunque de manera informal. Se retrasó una vez, luego 2 veces y luego 3 veces. Traté esto con absoluta calma porque nuestro objetivo principal, acordado con mi esposa, era nuestro éxito profesional y financiero. Por esta razón, no la reprendí por estos retrasos hasta un momento aleatorio. Esta historia no se trata de la fiesta en sí, sino del hecho de que me hizo reflexionar. Su empresa si por la noche decidieron unirse a todos los hombres. Acepté sin preguntas y cuando llegué, ella me dijo que su jefe directo y su esposa estaban allí y sería bueno que nos conociéramos. Nos sentamos y hablamos un poco. Y su jefe resultó ser una persona bastante interesante. Después de su breve fiesta corporativa, nos sugirieron que fuéramos a un restaurante cercano durante 1 hora. Él, su esposa y yo estábamos dispuestos a ir a cualquier lugar por comida, así que acepté sin preguntas. Nos sentamos. Mi esposa no bebe y no ha consumido nada hoy. Su jefe le ofreció una bebida, pero como ella no bebe y tiene derecho a rechazar, solo había una opción para mí y para él. Y salimos fuera por unos minutos. El jefe seguía elogiando a mi esposa, y yo casualmente solté una frase. Todo parecía estar bien, pero como siempre, si no se casa por mucho tiempo debido al trabajo, no estás feliz en casa de inmediato. Pero si te quedas en casa por mucho tiempo, tampoco están felices. Solía pensar que esto solo era un problema para los hombres, pero resulta que mi esposa también tiene el mismo problema. El jefe me preguntó qué quería decir, y le expliqué que estaba hablando de su exceso de trabajo. Me preocupaba que empezara a tener celos y a controlar dónde estaba y con quién estaba si seguía trabajando hasta tarde. El jefe se sorprendió y me dijo que no habían tenido horas extras en los últimos 2 meses y todavía no las tienen.
No hay que yo tan pesada que tiene ver día y noche. Además, mi esposa es una recién llegada y solo ha estado trabajando por poco tiempo, así que no tiene una carga de trabajo pesada. Me sentí vergüenza en ese momento. Esta fue la segunda vez que llegó a casa más tarde de lo habitual. Tal vez fue incómodo para el jefe explicármelo a mí. Puede que haya horas extras, pero él no las menciona. Tal vez sea hora de preguntarle directamente a mi esposa. Mi esposa Al día siguiente, empecé a pensar en cómo podría averiguar a dónde iba mi esposa. Le pregunté mientras estaba en el trabajo, pero cuando nos volvimos a encontrar en la cocina esa noche, le pedí que me mostrara su teléfono para poder ver algo en YouTube. Comimos y vimos las noticias en su teléfono. Mi esposa puso su plato en el fregadero y se fue a la otra habitación. Rápidamente ya usé sus mensajes instalados para llenar allí. Solo una serie de llamadas de números desconocidos que debían ser del trabajo. Ella también tenía algunos mensajes de sus amigos en nuestro pueblo natal. Estaba tentado a rocar su teléfono, pero su voz desde la otra habitación me detuvo. Ella gritó que tendría que salir de nuevo por trabajo mañana o pasado mañana y podría estar cenas. Por supuesto, podría haberle dicho que sabía todo sobre su inexistente tiempo extra. Pero había pocas pruebas, si es que había alguna prueba que valiera la pena mencionar. Empecé a revisar todo lo que tenía en su teléfono. Y ahí fue donde descubrí algo que tenía que calcular para la próxima semana. Había varios viajes en la lista que eran más caros que todos los disponibles, y todos ellos eran por la noche desde direcciones oscuras casi fuera de la ciudad, y todos terminaban en nuestra entrada. Así que Marina iría antes de su guante, y regresaría si no está por la noche. Anoté desde donde se llamó al taxi y me di cuenta de que era hora de que yo fuera allí mismo. Al día siguiente me subí a mi auto y conduje hasta el bar por la noche. El hecho de que condujera por la noche fue mi error, pero no lo sabía en ese momento. Llegué al lugar del test y taxis se caló un campesio. Todo estaba oscuro, con nieve soplando el viento. Me aseguré un par de veces, está bien. Estoy donde mi esposa suele estar también. Me subí al auto y conduje un poco más. Había campos por todas partes, así que encendí mis luces altas y usé mi navegador. La nieve se acumuló su gas. Ya estaba empezando a trepar ligeramente alrededor del fondo de mi auto. Vi la cerca y la puerta del palo, di la vuelta y conduje hacia la casa. Mientras conducía, mi esposa me llamó. ¿Dónde está? Es bastante tarde y estás apagando tu teléfono. ¿Quién lo está apagando? Pregunté a mi esposa de nuevo. Estoy subiendo las escaleras. Tuvimos cena, nos fuimos a la cama y un par de días después, ella llegó a casa más tarde de lo habitual. Seguí tratando de averiguar a dónde iba, así que tomé el teléfono celular de nuevo y esta vez no podía creer lo que veía en mis ojos. Era el mismo lugar al que había ido hace unos días. Bueno, ¿qué? ¿Tengo que ir allí de nuevo? Pensé para mí mismo. Pero vi ir ahí antes oscureciera. También España llegó y vi algo magallino allí. Fui desferué en vuelta pero nada había lampan. Todavía era solo un campo beso. Era un descansino. Me encontré con otra cerca, pero esta era demasiado larga y demasiado alta. Empecé a escribir la dirección en mi teléfono para averiguar qué tipo de negocio era. Y luego vi que la red de mi teléfono celular no funcionaba en la cerca. No es nada absurdo. Retrocedí y di la vuelta cerca de la puerta y ahí fue cuando vi un letrero. Di la vuelta y conduje unos cuantos metros más lejos y la conexión reapareció. Pasé el punto esposa, por lo general esperaba un taxi, y de repente me di cuenta de que ella no tenía dónde ir. Por eso tomaba un taxi cada vez desde este punto tan lejano, vean. En este variado establecimiento parece estar bloqueado y no hay recepción de red, como se esperaría. Ya había decidido ir y mostrárselo a mi esposa, pero ella no lo admitiría tan fácilmente. Si no lo entiendo bien aquí, ella encontrará excusas para cualquiera de mis argumentos. A menos, por supuesto, que esté equivocado en mis cálculos y sospechas aquí. Todo no dudé que ella que iba a llegar tarde de nuevo el otro día. Pensé aquí vamos, esperaremos ese día. Un día después, la llamé por teléfono celular por la tarde y estaba fuera de alcance. Esas ahora nunca pensé ese día.
Namasuit mautisuin kama ujasu me conocía bien. Llamé de nuevo en el camino para no ir allí por nada, pero el teléfono todavía estaba desconectado. Sonaba como si ella estuviera en algún lugar por ahí. Conduje y me detuve un poco más lejos, donde las luces de la puerta no alcanzaban. Esperé, y media hora después, mi esposa realmente salió. Un par de personas más salieron con ella, aparentemente familiares de los que estaban sentados adentro. Se subieron al auto y se fueron. Bueno, Marina bajó por ese camino hacia ese lugar donde todavía hay conexión. Aparentemente llamó a un taxi desde allí, como era su costumbre. Me estacioné detrás de ella, toqué la bocina y ella retrocedió casi hacia la montaña de nieve. Tomé la izquierda, me detuve al auto. Le grité, hola, ¿cómo estás aquí? Mi esposa y yo, sin esperar sus otras preguntas sin sentido, le dijimos que sabíamos de todas sus actividades en las redes sociales, pero también que no había ni hay reciclaje. Por supuesto, tuve que mentir un poco y le dije que había hablado con un abogado hace unas semanas. Él lo había encontrado todo para mí ni dónde iba ella y lo que principalmente ocurrió a Ken. Así que no hay excusas, que no piense ni siquiera en eso. Le dije que simplemente respondiera por qué hizo todo esto y si no le da vergüenza correr así en silencio y engañarme por la noche. De todos modos, ella lo conoció en sitios de redes sociales. Aparentemente también está casado en una institución tan maravillosa. No sé qué fue lo que la atrajo hacia él. Tal vez una actitud diferente hacia los valores familiares, porque según tiene hijos. Pero creo que no encontrará la misma apertura y comprensión como quería con un camarada.